Gracias. Sí. Bueno, yo soy Díaz Lucía y mi compañera es Vargas María Jazmín. Nuestra directora es la doctora Vanadía Laura y la codirectora es la licenciada Méndez Lucía. Nuestro tema es Mujeres protagonistas en la fonoaudiología a lo largo de la historia y en la actualidad. El proceso de profesionalización disciplinar desde la perspectiva de sus protagonistas. Nosotras llegamos a este tema a partir de recibirnos de fonoaudiólogas, como comenzamos a ver que había ciertos movimientos en la disciplina que tenían que ver con la creación de la promulgación, de la Ley Nacional número 27.568, la inclusión de la carrera de fonoaudiología en el artículo 43 de la Ley número 24.521 y la creación de un nuevo plan de estudio en la Escuela de Fonoaudiología de la ONC. A partir de eso nos empezamos a preguntar por qué momento estaba pasando la fonoaudiología. Entonces empezamos a buscar evidencia teórica que nos pueda responder a esto, y es que ahí como encontramos el término de proceso de profesionalización. El concepto de proceso de profesionalización es la capacidad que tiene una ocupación de poder delimitar un objeto de intervención, un campo de estudio y técnicas de trabajo específicas que la diferencien de otros saberes. A este concepto nosotras llegamos a partir de investigaciones del proceso de profesionalización en otras disciplinas, siendo muy escasos las investigaciones que encontramos en el área de fonoaudiología y más aún en la provincia de Córdoba. A partir de este concepto y de los movimientos que mencioné anteriormente, es que nos surge la pregunta de en qué momento de este proceso estaba transitando la fonoaudiología. Y es a partir de ahí que surge nuestro objetivo general de analizar las correspondencias y desplazamientos entre los elementos del proceso de profesionalización de la licenciatura de fonoaudiología en la ESFO y las autopercepciones del campo profesional de los egresados y las egresadas en el periodo 2000 a 2020 al insertarse y desempeñarse laboralmente en la provincia de Córdoba, Argentina, desde una perspectiva de género. A partir de este objetivo general es que surge también nuestra conjetura inicial, que es que existen zonas de encuentro y desencuentro entre lo proyectado a nivel de formación académica de los estudiantes de la licenciatura en fonoaudiología y las autopercepciones de los desafíos de los y las egresadas al momento de insertarse en el campo laboral. Y que todo este proceso de profesionalización se ve tensionado por ser una profesión creada y compuesta mayoritariamente por mujeres, en un momento, digamos, que hay inferioridades sociales e históricas para el género femenino. Para poder realizar nuestro trabajo tuvimos los siguientes objetivos específicos. El primero es identificar desplazamientos entre lo propuesto a nivel formal dentro del perfil del egresado en la formación de grado de la ESFO y las autopercepciones de los y las profesionales sobre el objeto de estudio e intervención de la fonoaudiología, las competencias, habilidades profesionales y las fronteras disciplinares. El objetivo B es analizar las correspondencias entre la propuesta curricular vigente en la Escuela de Fonoaudiología, describiendo el nivel de protagonismo otorgado a las distintas áreas de desempeño laboral inherentes a la profesión con las experiencias de inserción laboral de las y los protagonistas y los alcances propuestos por el título de grado. El objetivo C es abordar las normativas actuales que regulan el ejercicio profesional del licenciado y la licenciada en fonoaudiología en la provincia de Córdoba y su vinculación con la propuesta curricular desarrollada en la ESFO, identificando el nivel de conocimiento que registran los y las profesionales.
El objetivo es conocer los desafíos y facilidades vivenciados a nivel de la praxis profesional, las habilidades profesionales, el trabajo interdisciplinario, autopercibido por los y las egresadas de la licenciatura en fonoaudiología de la ESFO en el periodo 2000 a 2020 al momento de insertarse en el campo laboral. El último objetivo es identificar áreas de desempeño, ámbitos de ejercicio profesional y principales desafíos afrontados por licenciados y licenciadas en fonoaudiología, egresados y egresadas de la Facultad de Ciencias Médicas, UNC, durante el periodo 2000 a 2020 desde una perspectiva de género. Para poder llevar a cabo estos objetivos específicos es que realizamos el diseño metodológico con un tipo de investigación cualitativa, un diseño de estudio proyectado, técnicas de recolección de datos conversacionales y también documentales, un análisis de datos discursivos de tipo estructural, instrumentos que fueron las entrevistas individuales semiestructuradas y documentos oficiales. Nuestra muestra estuvo compuesta por 17 egresados y egresadas de la Escuela de Fonoaudiología, con un criterio de saturación teórica y con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. Bueno, en cuanto a los criterios de inclusión, quedaban incluidos aquellos profesionales licenciados en fonoaudiología que se hayan egresado entre el año 2000 y 2020 y que se encuentren actualmente desempeñándose en la provincia de Córdoba. Quedaban excluidos aquellos que habían iniciado sus estudios en otras instituciones y hayan culminado en la UNC, que posean el título de fonoaudiólogo y que no estén ejerciendo actualmente la profesión. Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar lo que es el marco teórico, ¿sí? Con una reseña histórica de la fonoaudiología en la Argentina. En el año 1934 es donde aparecen los primeros registros de la fonoaudiología, con la necesidad de los médicos otorrinolaringólogos de poder complementar sus actividades. En el año 1948, el 12 de mayo, se crea la Asociación Argentina de Logopedia y Foniatría, que luego pasa a llamarse ASALFA, que es la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología, y por esa fecha es que se conmemora el Día de la Fonoaudiología. En el año 1950 se crea el curso de fonoaudiología en la Universidad de Buenos Aires, que otorgaba el título de técnico en fonoaudiología. En el año 1959 se crea la carrera de fonoaudiología en la Universidad de El Salvador y en 1963 es que llega a Córdoba la carrera de fonoaudiología, donde otorgaban el título de técnico en fonoaudiología. En 1980 se incrementan, digamos, los años en la carrera, brindando una licenciatura en fonoaudiología en la Universidad del Museo Social Argentino. En 1985 es que surge la Facultad de Ciencias Médicas en la UNC, junto a la licenciatura en fonoaudiología. En 1986 es la creación de la ESFO, con la desvinculación ya de, digamos, la Escuela de Auxiliares de la Medicina. En 1991 es que se promulga la Ley Provincial número 8068, que actualmente sigue en vigencia, y a partir de esta ley es que se crea el Colegio de Fonoaudiólogos en Córdoba. En el año 2020, ya más en la actualidad, es que se crea la ley y se promulga la Ley Nacional 27.568. Lo que podemos ver en la línea histórica que mostramos son los pasos que va desarrollando la profesión, digamos, que según Shapira según Salazar, tiene 5 pasos el proceso de profesionalización. Como lo veníamos mencionando en la línea histórica, primero surge una necesidad social, como en el caso de los ORLs, que necesitaban complementar sus actividades con la tarea rehabilitadora de lo de la fonoaudióloga. Luego se necesita un entrenamiento pertinente para que puedan realizar estas prácticas. Luego se necesita una asociación profesional, como tenemos acá el Colegio de Fonoaudiólogos en Córdoba. La creación de leyes, en la fonoaudiología tenemos la ley nacional y la ley provincial, y por último la promulgación y el uso de estas leyes, que como nos dan derechos que nos protegen como profesionales, también nos dan deberes que debemos cumplir. Se considera
de gran relevancia comentar estos elementos que vamos a encontrar dentro del proceso de profesionalización, que son el objeto de estudio, los colegios de asociaciones, las leyes y la formación académica, que nos referimos, digamos, lo que es el plan de estudio, el perfil del egresado y los alcances del título. Se considera de gran relevancia indagar en estos aspectos para así poder reconocer la existencia o no de desplazamientos entre la formación académica y las autopercepciones de los egresados. Nos referimos a desplazamientos a la correlación o no entre lo dicho y lo hecho, entre la formación, digamos, de grado y lo que realmente digamos, realizan en sus actividades los profesionales. En cuanto a autopercepción del campo profesional, decimos que es la interpretación subjetiva que cada individuo o sujeto va a tener en cuanto a su campo profesional. Nos pareció importante indagar y integrar, digamos, las profesiones sexuadas a lo largo de la historia desde una perspectiva de género en el proceso de profesionalización. También una distinción de género en la educación, ya que desde los inicios las mujeres siempre fueron educadas, digamos, para estar dentro de los ámbitos privados, que es el ámbito, digamos, doméstico, reproductivo, afectivo, y los hombres fueron educados para lo que es el ámbito público, que es el laboral, el científico, el político, el económico. Y también nos parece importante ya que las mujeres en salud empezaron a aparecer, digamos, básicamente a partir del siglo XX, se empezaron a incrementar el ingreso de las personas del sexo femenino en los ámbitos de salud. Bueno, a partir del análisis de las entrevistas y de los documentos oficiales es que obtuvimos los resultados. Los resultados obtenidos para el objetivo A fueron que las y los egresados reconocen el objeto de intervención como la comunicación humana. Después, durante las entrevistas, fue recurrente que utilicen el término de trabajo interdisciplinario. Por esto, es que se encontraron comentarios en los que relatan que estaba bien delimitado el trabajo interdisciplinario en sus lugares de trabajo, como lo relata la o el entrevistado número 15. En mi lugar de trabajo es como que está bastante delimitado lo que hace cada una. Cuando empezamos a profundizar sobre este trabajo interdisciplinario, se encontraron algunos desplazamientos o contradicciones en sus relatos donde se empezaba a ver que no estaba tan delimitado los distintos campos del saber. Por eso es que hablamos de una dilución de fronteras, de profesiones, como se puede ver en el comentario de la o el entrevistada número 2, existen algunos grises. La parte del manejo de la vía aérea es un área que hay estos grises en cuanto a la incumbencia de fono y la incumbencia del kinesiólogo. Pero los mayores desplazamientos y contradicciones se encontraron al momento de indagar sobre las habilidades profesionales en relación a las acciones y áreas que menciona el perfil del egresado. Donde se encontraron comentarios como el de la o el entrevistado número 7, que menciona, vemos una definición y tampoco sirve. Y así, con esa sensación, te vas para el mundo laboral. Con una definición me fui a curar a un paciente. Acá vemos cómo sus desconformidades se le otorgan exclusivamente a la Escuela de Fonoaudiología, sin poder hacer una reflexión sobre su rol como protagonista en su profesión. Así como también es importante mencionar que este tipo de comentarios estaba dado mayormente por profesionales que al transcurrir por la universidad no se habían integrado tanto a las actividades de la escuela, como ser los centros de estudiantes o ser alumnos ayudantes, por ejemplo. Con respecto al objetivo B, encontramos, según el plan de estudio, hicimos una aproximación de horas que se le otorgaba por cada materia, viendo que la mayor de horas que se le otorgaba al área al área que se le otorgaban más horas era el área del lenguaje y el habla,
con un total de 792 horas aproximadas, y a la que menos horas se le daba era el área de fonoestomatología, con 48 horas aproximadas. A partir de esto quisimos ver la correspondencia que había con respecto a la inserción laboral de las y los egresados. Viendo que había una correspondencia, ya que había algunos y algunas egresadas que se dedicaban al área del lenguaje y habla, y algunos desplazamientos con esta, digamos, con esta relación que hicimos, ya que algunos también se dedicaban al área de la fonoestomatología, lo que puede verse en realidad por la demanda social que existe de la profesión, como lo relata la o el entrevistado número 6. Me parece que tiene que ver también con el conocimiento que la gente tiene de qué es lo que hace una fono, y la gente cree que la fono solamente hace rehabilitación de nenes que hablan mal. Acá podemos ver uno de los elementos claves del proceso de profesionalización, que es el reconocimiento social que existe de una disciplina. Después hicimos una correlación entre la propuesta curricular y los alcances del título, donde nosotras creemos que los alcances del título tienen que ser, el plan de estudio, perdón, tiene que tener, digamos, todos los alcances del título que de la fonoaudiología, digamos. Es por esto que la carrera está aprobada a nivel nacional, pero cuando se les consultó a las y los entrevistados, la mayoría mencionaba autopercepciones de que no había esta correlación entre lo que mencionaban los alcances del título y lo que se obtenía a partir del paso por la carrera. Como la o el entrevistado número 1 que menciona no, de hecho por eso tuve que salir a buscar por fuera más conocimientos. Con respecto al objetivo C, pudimos ver las leyes que regulan el ejercicio profesional. Como ya mencionamos antes, se encuentra la Ley Provincial número 8068, la cual fue promulgada en el año 1991, y la Ley Nacional número 27568, que fue promulgada en el año 2020. Con respecto a estas, pudimos ver que existen distancias con respecto a los años de creación y también con los requerimientos y términos necesarios para ejercer la profesión. En el Colegio de Fonoaudiólogos mencionan que si bien cada provincia tiene su, digamos, el poder de regular la profesión como lo considere, ellos para poder llegar a poner en práctica la ley 27.568 es necesario que existan algunos procesos, ya que actualmente todavía sigue en vigencia la ley provincial 8.068. Se les consultó a los y las egresadas sobre el conocimiento que tenían de estas leyes. El conocimiento que tenían era muy escaso, entonces acá se puede ver también el rol que tienen, digamos, como protagonistas en su profesión. A partir de eso también indagamos las percepciones que tenían sobre la correlación entre el Plan de Estudios 90 y las leyes, donde se pudo ver a los que no conocían las leyes se les otorgó un resumen de las mismas, y luego se encontraron percepciones de que había poca o nula correlación entre la ley y el Plan de Estudios 90. Como en el comentario de la o el entrevistado número 10, no, pero ni ahí se adapta. Hay que cambiarlo todo. Bueno, en cuanto a los resultados del objetivo D, al indagar sobre los desafíos que consideraron que tuvieron los profesionales al momento de egresarse, insertarse en el campo laboral, algunos lo atribuían a la formación académica que consideraron que fue escasa, como el entrevistada número 12, que menciona la falta de conocimiento fue importante. Otros lo atribuían a inseguridades personales, como en el caso del entrevistada número 8, que refiere la experiencia personal, el desconcierto de cualquier persona que sale al mundo laboral y que se enfrenta con una realidad totalmente diferente a la que ve en un libro. En cuanto a las facilidades, muchos de ellos pudieron mencionar que fue un gran apoyo el tener referentes de la fonoaudiología que los puedan acompañar en sus primeros pasos en la inserción laboral.
Con respecto al objetivo E, se continúa desarrollando una identidad profesional sexuada. En cuanto a las áreas y ámbitos de intervención, no se encontraron, digamos, distinciones particulares. Y en cuanto a desafíos afrontados, pudieron mencionar algunos mecanismos sociales al momento del ejercicio profesional, como el entrevistada número 8, que refiere, la tuve bastante difícil con algunas familias siendo varón, por trabajar con niños y niñas y observo un poco de resistencia en las familias. Otro entrevistada relata, esta carrera está hecha y derecha para las mujeres, lo cual me hace pensar que los hombres fonoaudiólogos no son tan bien vistos y eso sí me da como que me entristece. Y otro entrevistada refiere, yo creo que en la fonoaudiología tenés que ser mujer, para mí es más complicado que el hombre se inserte en la fonoaudiología. Por otro lado, refirieron desafíos en situaciones en el campo laboral, como el entrevistada número 2, que refiere, seguramente si hubiese sido hombre y médico las cosas hubiesen sido más fáciles. Y por último, otros pudieron referir que no percibían desafíos con esta variable. A través del análisis que pudimos realizar, a través de los resultados, tenemos las siguientes consideraciones finales que encontramos coincidencias y distancias entre los elementos de la profesionalización y las autopercepciones de los y las egresadas. Con respecto al objetivo A, si bien los profesionales reconocían el objeto de intervención, es necesario que otros profesionales y otras disciplinas puedan conocerlo también para así poder trabajar bien en lo que son las delimitaciones de las fronteras. En cuanto al objetivo B, se hallaron correspondencias y desplazamientos entre la propuesta curricular y el desempeño laboral de los profesionales. Por eso creemos que trabajar en la profesionalización de la disciplina es importante para lograr un reconocimiento en más áreas a nivel del ejercicio, ¿no? En cuanto al objetivo C, con respecto a las vinculaciones entre la propuesta y las normativas vigentes, es importante que haya como una unificación, porque si no sería, o habría más dificultades en la unificación de criterios. En cuanto al plan de estudio, ya hubo una actualización en el nuevo plan de estudio 2022 y queda pendiente la actualización de la ley provincial, que es la 1868, que aún continúa en vigencia. Nosotros nos comunicamos con el Colegio de Fonoaudiólogos para consultar si ya se había comenzado con ese proceso, pero no se obtuvieron respuestas, así que se desconoce si hay o no una actualización o se está trabajando sobre esta ley. Y por último, nos llamó mucho la atención la escasa indagación de las leyes por parte de los y las profesionales, que podría referirnos al sentido de pertenencia que tienen los mismos sobre su profesión. En cuanto al objetivo D, los desafíos y facilidades no son una experiencia única o exclusiva de los egresados de la EFO, sino que es una experiencia propia que pueden tener cualquier egresado de otras carreras, ya que es una vivencia única para cada individuo. Y por último, con el objetivo, teniendo en cuenta el objetivo E y el análisis que hicimos con una perspectiva de género, si bien la mayoría de las y los profesionales pudieron relatar situaciones de vulnerabilidad, estos y estas no los registraban frente al género masculino al momento de sus prácticas, ¿sí? Y bueno, por último, queríamos mencionar que todos estos matices que fuimos mencionando a través de nuestro trabajo nos demuestran, digamos, el crecimiento de la fonoaudiología y que cada vez es más acelerado y que, bueno, queda abierto a futuras investigaciones, más aún teniendo en cuenta el nuevo plan de
de Estudios 2022. Y por último, queríamos agradecer a nuestra directora de tesis, a nuestra familia que nos acompaña desde el principio y a la Escuela de Fonoaudiología por habernos permitido llegar hasta esta instancia. Gracias.